Electricidad industrial. ¿Qué es la electricidad industrial? La electricidad industrial es una variante de la electricidad en cuanto a sus diferentes aplicaciones en la industria. O como cuando quieres sorprender a tus padres solamente porque te has sacado un 10 en esta materia, porque solamente te copiaste a otro compañero y que por eso sientes que ya puedes ser el electricista de tu casa. Hoy vengo a hablarles sobre elementos de protección y maniobra. Bueno, yo creo que ya está con las explosiones. ¡Oh no! Hoy voy a hablarles sobre el relé temporizador, el relé magnetotérmico, el circuito de mando y de potencia. Además, también hablaré de los motores y generadores de corriente alterna, ondas monofásicas y trifásicas. Y por último, de la secuencia de fase. Elementos de protección y maniobra. El fusible. El fusible es un componente eléctrico que está construido de material conductor, normalmente estaño. Dicho material tiene un punto de fusión bajo y se coloca en algún punto del circuito eléctrico para cortar la corriente en caso de que ésta sea excesiva. Puede decirse que un fusible es un elemento de protección ante eventuales fallas que se pueden registrar en un circuito eléctrico. Podemos encontrar fusibles en electrodomésticos, automóviles e instalaciones industriales. El principio de funcionamiento del fusible es muy simple. Se basa en intercalar un elemento más débil en el circuito, de manera tal que cuando la corriente alcance niveles que podrían dañar a los componentes del mismo, el fusible se funda e interrumpa la circulación de la corriente. Esto quiere decir que nosotros podremos proteger nuestros circuitos eléctricos en caso de sobrecalentamientos gracias al fusible, ya que este se fundirá cuando la corriente sea excesiva, lo que hará que no la deje pasar y que el circuito no se rompa. El interruptor. El interruptor es esa cosita con la que prendes y apagas la luz, o esa descripción te diría alguien que no sabe completamente de electricidad. En realidad, un interruptor eléctrico, también llamado switch en inglés, es un dispositivo que permite desviar o cortar el curso de la corriente eléctrica. Los contactos que normalmente se encuentran separados se unen mediante un actuante para permitir el paso de la corriente. El funcionamiento del interruptor se basa en abrir el circuito en un determinado punto, cortando el paso de la corriente a través de los conductores. Bastante bien. Esto que ven en pantalla ahora mismo es un interruptor. Y es lo que tienes en tu casa para prender y apagar las luces, y es para lo que normalmente se usa en la vida cotidiana. Obviamente, en la vida cotidiana se puede utilizar para muchas cosas más, pero es un ejemplo bastante básico el de la luz. No solo un ejemplo básico, sino también muy entendible a la hora de explicar qué son los interruptores. El pulsador. Un pulsador es un operador eléctrico que cuando se lo oprime permite el paso de la corriente eléctrica, y cuando se lo deja pulsar interrumpe el paso de la corriente. Normalmente los pulsadores se encuentran abiertos, o sea que esté evitando el paso de la corriente. El pulsador sirve para desviar o interrumpir el curso de la corriente eléctrica. El principio de funcionamiento de este es que cierra un circuito eléctrico al accionarlo. Se puede utilizar en cualquier aplicación de señalización acústica, ya sea para un zumbador, timbre, campana escolar, mando de un relé o para hacer función de un dimmer pulsante o cualquier dispositivo que requiera un pulso eléctrico. Ahora lo que están viendo en pantalla es un pulsador. El conmutador. Un conmutador es un dispositivo que hace que la corriente eléctrica cambie de conducto. Para lograr dicho objetivo, el conmutador lo que hace es cambiar de dirección a los electrones. La función del conmutador es casi similar a la de un interruptor. También, el conmutador de un motor eléctrico es un elemento común en las máquinas rotativas de corriente continua. En un generador, al cambiar la conexión de cada bobina, recoge una corriente continua unidireccional, que, desde el propio conmutador, se suministra al circuito externo. El seccionador. Los seccionadores permiten aislar la red, secciones de una subestación para tareas de inspección y mantenimiento. También, los seccionadores son dispositivos que sirven para conectar y desconectar diversas partes de una instalación eléctrica, para efectuar maniobras de operación o bien de mantenimiento. La misión de estos aparatos es de aislar tramos de circuitos de una forma visible. Seguramente estás viendo el seccionador que hay ahora y no lo recuerdes y no sepas qué es porque es medio raro, pero mira esta imagen y dime si no lo has visto alguna vez en algún videojuego o en película de terror. Esto es un seccionador antiguo y de los que normalmente se conocen por eso mismo.
El contactor. El contactor es un dispositivo que tiene por funcionamiento habilitar o deshabilitar el paso de la corriente. El contactor es un dispositivo que, de forma resumida, tiene una función de habilitar o cortar el flujo de la corriente. La función entonces del contactor es abrir o cerrar circuitos eléctricos vinculados a motores eléctricos. Es por esta razón que son esenciales en la industria. El interruptor diferencial. El interruptor diferencial, también llamado ID, es un elemento que se encarga de detectar fugas de corriente dentro de una instalación eléctrica. Dicho interruptor mide la corriente que entra en un circuito a través de un cable fase. La corriente vuelve a ser medida cuando sale del circuito mediante un cable neutro. En el caso de que exista una diferencia de energía que entra y la que sale del circuito, la palanca del interruptor diferencial saltará y cortará el suministro de luz en la vivienda o local. Y por último, el relé térmico. El relé térmico es un elemento de protección que funciona contra las sobrecargas y calentamientos. Se utiliza principalmente en motores, lo cual garantiza alargar su vida útil y la continuidad en el trabajo de las máquinas, evitando paradas de la producción y garantizando volver a encender de forma rápida. El principio de funcionamiento de los relés térmicos es que cada bobinado de calentamiento está conectado en serie a una fase del motor. La corriente absorbida por el motor calienta los bobinados, haciendo que las biláminas se deformen en mayor o menor grado según la intensidad de dicha corriente. Ahora les voy a explicar qué son y para qué sirven los relés temporizadores, los relés magnetotérmico, el circuito de mando y el circuito de potencia. El relé temporizador. El relé temporizador es un componente diseñado principalmente para temporizar eventos en un sistema de automatización industrial, habilitando o no contactos antes, durante o luego del periodo de tiempo que tiene ajustado. Dichos aparatos son compactos y constan de un oscilador que proporciona impulsos, un contador programable en forma de circuito integrado, una salida estática o de relé. El relé magnetotérmico. Un relé magnetotérmico es un dispositivo eléctrico que interrumpe la corriente en un circuito cuando supera cierto valor umbral. Se emplea para proteger las instalaciones eléctricas de cortocircuitos y sobrecargas, evitando daños en los elementos que hay conectados. Y por último en esta sección, el circuito de mando y de potencia. El circuito de mando o maniobra es el encargado de controlar el funcionamiento del contactor. Normalmente consta de elementos de mando, pulsadores, interruptores, etc. Por otro lado, tenemos al circuito de fuerza o potencia, que es el que se encarga de alimentar al receptor. Está formado por el contactor, recursos de custodia y un interruptor magnetotérmico. Motores y generadores de corriente alterna. Se denomina motor de corriente alterna a aquellos motores eléctricos que funcionan con este tipo de alimentación eléctrica. Un motor es una máquina motriz. Esto es un aparato que convierte una forma determinada de energía en energía mecánica de rotación o par. Un motor eléctrico convierte la energía eléctrica en fuerzas de giro por medio de la acción mutua de los campos magnéticos. En cambio, el generador eléctrico transforma energía mecánica de rotación en energía eléctrica y se le puede llamar una máquina generatriz de FEM. Todos los generadores necesitan una máquina motriz de algún tipo para producir la fuerza de rotación, por medio de la cual un conductor puede cortar las líneas de fuerzas magnéticas y producir una FEM. La máquina más simple de los motores y generadores es el alternador. Ondas monofásicas y trifásicas. El sistema monofásico es la de distribución, la producción y el consumo eléctrico por una sola fase. Por lo tanto, la tensión varía equitativamente de forma conjunta. Por otro lado, la energía trifásica es aquella que tiene tres fases y tres corrientes alternas, y su voltaje es de 380 volts. Y por último, pero no menos importante, la secuencia de fase.
La secuencia fase tiene tres variantes: la secuencia fase positiva, secuencia fase negativa y la neutra. En la secuencia fase positiva, por convención, se toma siempre como el voltaje de referencia al voltaje de fase A. Cuando el voltaje de fase B está retrasado del voltaje de fase A 120 grados y el voltaje de fase C está adelantado al de fase A por 120 grados, se dice que la secuencia de fase es positiva. En la secuencia de fase negativa, el voltaje de fase B está adelantado 120 grados al de la fase A y el voltaje de fase C está atrasado 120 grados al de la fase A. Y es por esta razón que se dice que la secuencia de fase es negativa. Y el neutro. Normalmente los generadores trifásicos están conectados en I, para así tener un punto neutro en común a los tres voltajes. De ese punto neutro partirá el conductor neutro por el que no circulará ninguna intensidad cuando el circuito está perfectamente equilibrado, y circulará una intensidad cuando esté desequilibrado. El cadecimu. Bueno, aquí les voy a explicar los circuitos que había que hacer en la carpeta dentro del cadecimu. Bueno, el primero es arranque directo con enclavamiento. La descripción de dicha tarea dice: la técnica que se desarrolla en esta práctica es de uso frecuente, por no decir obligado, en el diseño de la gran mayoría de esquemas de automatismos más complejos. Este circuito de enclavamiento también recibe el nombre de circuito de realimentación o de memoria flip-flop. Generalmente, este circuito es el que se encarga de activar o desactivar el circuito de mando del automatismo, permitiendo que dicho circuito permanezca activo o desactivado a pesar de que se haya desaparecido la orden de marcha o paro. Bueno, si yo ahora, en este circuito, presiono el pulsador pasará la corriente, pero la bobina seguirá activa. ¿Por qué? Porque los contactos de la bobina fueron activados magnéticamente una vez haya pasado la corriente, por lo cual, aún presione de vuelta el pulsador, seguirá pasando corriente, no importa qué. Si lo suelto, tú dirás, pero ¿cómo puede pasar la corriente? ¿Cómo puede pasar la corriente si es que he soltado el pulsador? Porque la bobina lo que hace es atraer magnéticamente. Dentro de la bobina hay contactos, ¿no? Están conectados también a la misma corriente que el pulsador, pero está desactivado, para que una vez que presiones el pulsador se encienda y quede constantemente encendida la bobina. Ahora el circuito número 2. Arranque directo de dos estaciones. La descripción dice: este circuito es imprescindible en todo automatismo que se necesite encender una carga de dos sitios diferentes. En la figura adjunta se presenta el esquema de mando de un automatismo que se utiliza un contactor. ¿Qué significa esto? Nosotros tenemos en este caso dos pulsadores, uno aquí y otro aquí. Si yo presiono el pulsador S3, se enciende el circuito. Es como el primero. En cambio, si yo por ejemplo, tengo dos pulsadores, ¿sí? Y estoy tengo lejos de alcance el pulsador S3, pero tengo cerca el pulsador S4. Lo que hago es pulsar el S4 y el circuito se enciende normalmente como si lo hubiese presionado con el pulsador 1. Esto sirve para no tener siempre un pulsador en un mismo lugar, porque a veces, no sé, pueden haber problemas y no puedes estar cerca de ese pulsador, o por otras razones. Se tiene que poner dos pulsadores en distintas áreas por emergencia. En este caso funciona igual que el primer circuito, solamente que en este caso hay dos puntos en los que se puede encender el circuito. Ahora les explicaré el circuito 3. Inversor de giro de un motor asíncrono trifásico.
La descripción de dicho trabajo dice: como recordarás de la teoría sobre motores asíncronos, para invertir el sentido de giro de un motor asíncrono trifásico, basta con que se intercambien entre sí dos fases cualesquiera. Lo que se pone en esta práctica es el diseño de un automatismo que realice la inversión de giro de un motor asíncrono trifásico, con dos pulsadores que permitan elegir el sentido del giro del motor. Previo al cambio de giro y evitar fuertes corrientes por el estator, se deberá pasar por un estado de paro, accionando el pulsador de paro. El automatismo también estará dotado de lámparas que indicarán el sentido de giro y de una tercera lámpara de aviso de avería. Aquí lo que se hace es que al activar el circuito mediante el pulsador S2, ahí está, cuando pulso el S2 se enciende el circuito y pasa la corriente a la bobina número 1 y corta toda conexión con la bobina número 2. Si yo pulso este pulsador, no pasará nada. ¿Por qué? Porque se ha cortado aquí. Esto es para que el circuito vaya en una dirección y no pueda al mismo tiempo ir por la otra, ya que no tendría mucho sentido. Ahora, si yo apago el circuito, acciono el pulsador S3, se encenderá la segunda bobina, pero la primera no me dejará conectarla con el pulsador S2. O sea, no le pasará corriente de ninguna manera. No importa cuántas veces pulse el pulsador, la corriente no pasará. Esto se hace para cambiar de dirección el circuito y para no tener problemas a la hora de accionar los dos al mismo tiempo, para que no hayan fallas en el circuito. Ahora el circuito número 4. Arranque estrella triángulo de un motor asíncrono. La descripción dice: lo que se propone en esta práctica es el diseño de un automatismo que realice el arranque estrella triángulo de un motor asíncrono trifásico con dos pulsadores, uno de marcha y otro de paro, y con dos lámparas de aviso. Lo que tenemos aquí en el circuito es... voy a explicar brevemente. Cuando yo active el pulsador S1, la corriente pasará por la bobina 1, por la bobina 2 y por la bobina temporizada KT4. Al pasar por la bobina 2 se activará, por la bobina 1 y por la bobina 2 se activará KM1 aquí en el circuito de mando y KM2. Pero KM3 no se activará, por lo cual la corriente no podrá volver hasta aquí. Entonces, activamos. Aquí el motor está girando para la derecha, ¿sí? KM1 está siempre activo. El temporizador está en 10 segundos, así que en 10 segundos se desactivará la bobina 2, se activará la bobina 3, se desactivará el KM2 que está aquí conectado y le permitirá el paso a KM3 para que dé la corriente. Ahí está. Se desactiva la bobina número 2 y se activa la número 3, permitiendo el paso a la corriente en KM3. Ejercicio número 5. Arranque progresivo. Lo que dice su descripción es: se deberá de diseñar un automatismo que permita el arranque por etapas distanciadas en el tiempo de las cargas. Bien, si yo acciono el pulsador S1, permitirá el paso de la corriente hacia la primera bobina y hacia la bobina temporizada, la cual está ajustada a 10 segundos para que active KT4, o sea, el interruptor de la bobina temporizada, permitiendo así el paso de la corriente para la segunda bobina, desactivando a su vez la bobina temporizada. Observen, yo activo la primera bobina, el pulsador, se activa la primera bobina y la bobina temporizada. Ahora,
Al pasar los 10 segundos se activó el interruptor de la bobina temporizada, lo cual permitió el paso de la corriente hacia la segunda bobina, la cual queda constantemente encendida, y a su vez cortó el paso de la corriente hacia la bobina temporizada para que no esté constantemente cambiando de dirección. Y con esto me gustaría concluir con el trabajo de la carpeta hecho, explicando los diferentes elementos de protección y maniobra, los tipos de relé, el circuito de mando y de potencia, los motores y generadores de corriente alterna, la secuencia de fase y las ondas trifásicas y monofásicas. Muchas gracias por ver.